Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Y es bueno ver a todos otra vez esta tarde. Y vamos a continuar justo donde lo dejamos en nuestro último programa, que será en Hechos capítulo 8, y terminamos en el versículo 25. Pero generalmente me gusta volver y hacer un pequeño repaso antes de continuar. Y de nuevo, siempre valoramos las cartas de nuestra audiencia televisiva. Agradecemos tu ánimo. Ciertamente siempre queremos agradecerte por tu ayuda financiera, no podemos hacerlo sin eso. Pero ya sabes, dije desde el principio que nunca pediría un centavo en este programa. Sabes, durante más de 4 años nunca lo hemos hecho y nunca hemos dejado de pagar nuestras cuentas, así que estoy convencido de que el Señor está proveyendo para cada una de nuestras necesidades. Y por otro lado, nos gusta hacer saber a la gente que apreciamos escuchar de ustedes. Agradecemos los comentarios que muestran que están aprendiendo. Están entendiendo. Y como le dije a la clase de nuevo anoche, la única razón por la que enseño es para ayudar. A la gente le gusta leer su Biblia. Si están de acuerdo conmigo totalmente o no, eso no es lo importante. Lo importante es que la gente se meta en el libro, lo lea y lo entienda. Así que vamos a continuar justo donde lo dejamos en nuestro último programa, en Hechos 8, versículo 25. Y recordarás que Felipe, ahora, no uno de los 12, había ido a Samaria. Esta es la primera vez que tenemos alguna mención de Samaria recibiendo el Evangelio, excepto, por supuesto, cuando Cristo estuvo allí y se encontró con la mujer en el pozo. Pero ahora, aproximadamente 7 años después de Pentecostés, y Esteban acaba de ser martirizado. De vuelta en el capítulo 7 encontramos a Felipe, uno de los 7 que fueron nombrados allá en Hechos, capítulo 6. Ha ido a Samaria, ha predicado el Evangelio, aún no el Evangelio de la gracia. Eso no ha sido revelado. Y esta es otra cosa que me anima, que tantas personas de repente se están dando cuenta que el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino no son lo mismo. Son dos buenas noticias distintas. Y eso es lo que significa Evangelio. Son distintivamente diferentes. Y el Evangelio del reino ha estado llegando a la nación de Israel a través de Jesús. Y los 12, y ahora por supuesto Felipe lo está continuando. Y la razón por la que me mantengo en esa premisa es porque no encontramos ninguna mención de la salvación por la obra terminada de la cruz. No hay mención de su muerte, sepultura y resurrección para salvación, pero aún están enfatizando que el que crucificaron era, de hecho, el Cristo. Y siempre estate atento a eso. Siempre presta atención a lo que dicen. No lo que creo que podrían haber dicho, sino lo que realmente dijeron, y no tenemos espacio para asumir que dijeron algo que las Escrituras no les atribuyen. Y así, mientras subían a Samaria, cubrimos al viejo Simón, que era un gran hombre, y él dijo, no te perdonaré. Hizo una pseudo profesión, no era real, era falso y un engaño. Pero para aquellos que realmente creyeron en el mensaje de Felipe de que Jesús era el Cristo, fue necesario la imposición de manos, ¿te acuerdas? Por Pedro y Juan, antes de que recibieran el Espíritu Santo, lo cual, de nuevo, fue un ligero desvío de lo que había estado sucediendo antes. Pero, como enfatizamos, eso era para mostrar a los samaritanos que la autoridad descansaba en Jerusalén, en los 12, en ningún otro lugar. Ahora, lo que quiero que notes es que al finalizar el último programa, en el versículo 25, después de todo lo que ha sucedido aquí, en Samaria, que está a solo unas millas al norte de Jerusalén, recuerda, Israel es un país pequeño. Siempre pensamos en términos de distancia, como lo conocemos en América, pero ese no es el caso en Israel. Samaria está a solo unas millas al norte de Jerusalén, y así, incluso ahora después, Felipe, Pedro y Juan han visto a estos samaritanos responder. Uno pensaría que dirían, bueno, ahora es el momento de expandirnos y cruzar el imperio romano, pero lo hacen. ¿Qué dice el versículo 25? ¿A dónde fueron
De vuelta a Jerusalén. De vuelta a Jerusalén. Ahora, si estuvieran llevando a cabo lo que llamamos la Gran Comisión, al menos después de esta experiencia, uno pensaría que habrían comenzado a despegar para Egipto y para Grecia y Italia y la India y donde sea, pero no lo hacen. Regresan a Jerusalén, versículo 25. Y cuando habían testificado y predicado la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén y predicaron el Evangelio. En muchos pueblos de los samaritanos, por supuesto, a medida que regresaban, ahora llegamos a una situación diferente, donde Felipe va a ser transportado sobrenaturalmente, creo, desde el área alrededor de Samaria y Jerusalén hacia la zona de Gaza. Y el versículo 26. Ahora el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Y se levantó y fue. Ahora estoy debatiendo en mi propia mente si debería poner mi mapa en la pizarra o no, pero dio tomarme tiempo, así que tal vez lo haga durante el descanso. Pero de todos modos, Gaza, por supuesto, si conoces el Medio Oriente, está ahí abajo, en la curva inferior del mar Mediterráneo. Simplemente se envuelve alrededor de esa curva suroeste del Mediterráneo. Y era la ruta comercial normal, por supuesto, hacia Egipto y de ahí hacia África. Así que Felipe ahora está siendo instruido por el Señor para que baje a esa área, que es la ruta comercial hacia África, a Etiopía. Versículo 27. Y se levantó y fue, y he aquí un hombre de Etiopía. Ahora, no pienses de manera ordinaria, automática. Bueno, esto debe haber sido un etíope, porque quieres recordar, estas naciones usarían hombres dotados o talentosos, especialmente de Israel. Y creo que fue Merlin quien me iluminó un poco sobre esto. Siempre había enseñado, más o menos, que el eunuco etíope era un prosélito. Pero luego me puso un pensamiento en la mente, y cuanto más pensaba en ello, más creo que probablemente tenía toda la razón. Probablemente era judío, porque, ¿qué? Mejor persona calificada para manejar el tesoro de una nación que un judío. Tienen un talento natural para los negocios, tienen un talento natural para manejar el dinero y las inversiones. Y así que simplemente estoy de acuerdo con eso, que este eunuco etíope era de hecho un judío, y si no era judío tenía que ser un prosélito, porque a medida que sigues leyendo, no solo era un hombre de gran autoridad, bajo Candace, la reina de los etíopes, que estaba a cargo de todo su tesoro. En otras palabras, él era el tesorero de la economía etíope, y había venido a Jerusalén ¿con qué propósito? Para adorar. Ahora, ¿quieres recordar que el templo todavía está en funcionamiento? Solo estamos alrededor del 29 y 7. Estamos alrededor del 36 de Cristo. Y el templo no es destruido hasta el 70 de Cristo. ¿Recuerdas? Así que el templo sigue funcionando a toda velocidad, y este caballero ha estado en Jerusalén para adorar en el templo y por supuesto está de regreso a Etiopía. Así que ciertamente no tengo ningún problema en que esto pudiera haber sido un judío, porque después de todo, ¿dónde estaba Daniel? ¿Y qué era Daniel? Bueno, él era el segundo hombre en Babilonia, era judío. E incluso después de que los medos y persas invadieron Babilonia, ¿dónde terminó Daniel? Segundo hombre de nuevo en el siguiente imperio, los medos y persas. Y así que no era inusual que un judío fuera incorporado al gobierno de estas diversas naciones gentiles. Nada inusual en absoluto. E incluso en nuestros días, ¿qué tipo de caballero es el jefe de la Junta de la Reserva Federal? Un judío. Y Henry Morgenthau, el secretario del Tesoro, durante años en la administración de Roosevelt, ¿qué era él? Él era judío y solo muestra que tienen un talento natural para, como dije, el dinero y los negocios, y creo que es solo apropiado entonces que podamos sentir que este caballero era un judío que estaba a cargo del tesoro de Etiopía. Está bien, versículo 28. Él ha estado en Jerusalén para adorar y ahora está regresando y sentado en su carro y está leyendo a Isaías, el profeta. Y sabemos por los versículos que está leyendo de Isaías 53 que sigue siendo una porción apropiada de las Escrituras para los judíos que se acercan sobre la obra terminada de Cristo y su primera venida, y así sucesivamente.
Versículo 29. Entonces el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, acércate, únete a este carro. Ahora ya sabes, mientras reflexiono sobre los eventos cotidianos en nuestro propio tiempo, así como en los eventos de las Escrituras, y lo he mencionado una y otra vez en este programa, siempre soy consciente de la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él tiene el control de cada detalle que quiere controlar. Ahora ves, Dios tiene un interés intrínseco en esta situación y por eso el Espíritu Santo dirige a Felipe hacia esta persona en particular. Y así Felipe, versículo 30, corrió hacia él. Lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo puedo? Ahora, sabes, eso no ha cambiado. Sabes, he mantenido en mis enseñanzas a lo largo de los años que Dios no dejó su palabra bajo el control o en manos de los ángeles, no lo dejó bajo el control de seminaristas altamente educados. Pero Dios ha puesto su palabra, con la guía del Espíritu Santo, por supuesto, en manos de cada persona que quiera manejarla, y para aquellos que van a ser informados sobre el plan de salvación, de nuevo, Dios no envía un ángel. Dios no envía a una persona súper educada para llevar a esta persona al conocimiento de la salvación, sino que usa a personas comunes y corrientes. Y a lo largo de los años he estado observando, escuchando, y solo he sido consciente de una o dos personas que afirman haber llegado a un conocimiento del plan de salvación por sí mismos, simplemente leyendo la Biblia. Y uno de ellos era un caballero que más tarde, por supuesto, se volvió muy educado y se convirtió en autor. Y creo que fue en uno de sus libros donde explicaba que se había quedado atrapado por la nieve un invierno cuando tenía alrededor de 19 años, en el norte de Canadá, y él estaba en esa pequeña cabaña, sin nada que hacer más que mantener su fuego encendido, algo de comer y nada que leer, excepto la Biblia. Y después de pasar ese invierno aislado, sin nada que hacer más que leer las Escrituras, llegó a un conocimiento de la salvación. Ahora, esa es una de las pocas que he leído. De lo contrario, siempre se necesita un instrumento humano para llevar a alguien el conocimiento de la salvación, y lo tenemos aquí, Felipe, el instrumento humano. Ahora, el Espíritu Santo es evidente, pero el Espíritu Santo no eligió mostrarle a este etíope el plan de salvación sin usar el instrumento humano. Y uno siempre recuerda eso. Pero recuerda también que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí lo tenemos. El eunuco está leyendo a Isaías, no puede entenderlo. El Espíritu Santo está ahí, él es evidente, pero aún así el Espíritu Santo considera apropiado usar a Felipe para explicar las Escrituras, y ahí es donde tú y yo debemos entrar. Incluso hoy tenemos que estar listos para explicar las Escrituras a alguien que esté interesado y que esté buscando. Entonces, en el versículo 31, el eunuco responde a la pregunta, ¿cómo puedo entender? A menos que algún hombre me guíe. Y él deseó o invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y el lugar de la escritura que leyó fue este: como oveja fue llevado al matadero, como un cordero mudo, como cordero mudo delante de su trasquilador, así no abrió su boca. Ahora, eso es Isaías 53, claro y simple. Sigue leyendo, versículo 33. En su humillación le quitaron el juicio, su autoridad, y por supuesto se refiere a su crucifixión. ¿Y quién declarará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Fue condenado a muerte. Versículo 34. Y el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego, ¿de quién habla el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro hombre? Ahora ya sabes, hacen la misma pregunta hoy en día. Las cosas no han cambiado. Recuerdo a un caballero al que llevé al Señor hace varios años. Esa fue la primera pregunta que hizo cuando comenzamos nuestra conversación. ¿Quién en el mundo es Jesucristo? Ahora, pensamos que es una pregunta terrible. No, no lo es. Desearía que más gente preguntara, ¿quién
¿Es él? ¿Por qué en 1990 y algo todavía mantenemos que esa persona que murió hace 2000 años tiene todo que ver con nosotros? Mucha gente no lo sabe. Si piensan que él era solo otro hombre, entonces, por supuesto, no puede tener, pero tienen que ser llevados al lugar de entendimiento. No era solo un profeta, no era solo otro individuo, no era solo un mártir. Él era el Dios creador. Él era el único que podía comprar la salvación del hombre y la gente tiene que ser consciente de eso. Está bien, volvamos al texto. Y así, en el versículo 35, Felipe abrió su boca y comenzó en la misma escritura. Ahora, ¿quieres recordar que el Nuevo Testamento aún no está escrito? Felipe no podía leerle de Romanos como tú y yo lo habríamos hecho. Felipe ni siquiera podía llevarlo a Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Estos libros aún no han sido escritos y así lo único que Felipe podía usar era el Antiguo Testamento. Y así, desde el Antiguo Testamento, continúa y comenzó en la misma escritura y le predicó a Jesús. Ahora soy muy estricto con lo que dice el libro y lo que no dice. Y no le predica a él Jesús crucificado y resucitado de entre los muertos. ¿No dice eso? Está bien, sigamos leyendo. Así que mientras continuaban su camino se encontraron con cierta agua, y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Ahora de eso puedes deducir qué le había estado diciendo Felipe, que si creía que Isaías 53 estaba hablando de Jesús, que hace apenas unos años había caminado esos 3 años en Palestina, había sido muerto, había resucitado de entre los muertos, y Dios todavía estaba listo para dejarlo ser el rey de Israel, pero la responsabilidad de Israel, ahora bajo la ley, era arrepentirse, especialmente de ese pecado de crucifixión. Esa fue la más grande. Y debían probar ese arrepentimiento con su bautismo en agua, absolutamente. Y por eso, después de que Felipe le ha explicado todo esto al eunuco, el eunuco a su vez responde y dice, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Y ahora, mira lo que dice Felipe en el versículo 37. Y Felipe dijo, si crees, ¿cómo? Con todo tu corazón. Ahora recuerda la situación en Samaria con Simón. Oh, él creyó, pero no con su corazón. Él solo estaba creyendo con la cabeza porque podía ver la ganancia material. Pero mira aquí de nuevo, las Escrituras lo dejan tan claro, y como Pablo lo hace en Romanos 10, que tenemos que creer con todo nuestro ser más profundo, el corazón. Y siempre ha sido así. Ahora, ¿sabes? Siempre puedo llevar a la gente de vuelta a Caín y Abel. Caín y Abel, ambos eran, supongo, del mismo linaje, naturalmente, y probablemente tenían más o menos los mismos valores. Y ambos habían llegado a darse cuenta de que habían pecado, y Dios les había dicho qué hacer cuando llegó el pecado. Y así aquí vienen Abel, con el sacrificio requerido, tal como Dios lo había instruido, porque tenía fe para hacer lo que Dios dijo que hiciera. Pero sin embargo, Caín vino con algo. Quiero decir, él simplemente no dio la espalda y dijo, no voy a hacer nada al respecto. Pero ves, el gran problema de Caín fue que no hizo lo que Dios dijo, y eso lo dejó sin fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí es donde empieza la bola a rodar, ¿ves? Está bien, ahora de la misma manera aquí. El eunuco etíope ahora ha escuchado lo que Dios ha requerido para la salvación. Él lo ha creído con todo su corazón. Él no está haciendo como Simón, tratando de obtener alguna ganancia material, sino que lo está creyendo con todo su corazón. Está bien, ahora miremos hacia adelante. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón puedes, es decir, ser bautizado. Y él respondió y dijo, ahora, aquí está la parte crucial de todo este relato. ¿Qué creía el eunuco? Ahora mira con atención mientras leo, te voy a lanzar una curva. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió por mí, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Lo hace, ¿dice eso tu Biblia? A todos les gusta pensar que sí, pero él no mencionó la muerte,
la sepultura y la resurrección. ¿Qué creía él? Míralo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Punto. Punto. Comparemos las Escrituras. He hecho esto antes, pero con nuevos oyentes cada semana debo recordarlo y hacer algunas de estas cosas para su beneficio. Ahora me gustaría que volvieras conmigo, si puedes, a Lucas 18. Oh, Juan está en medio de eso. Primero, detengámonos en Juan. Detengámonos en Juan, capítulo 11. Y esto, por supuesto, es durante el ministerio terrenal de Cristo, y Lázaro ha muerto. Todos conocen la historia. Y Marta, por supuesto, está muy afectada y está llorando. Y creo que está un poco angustiada, que Jesús podría haber llegado antes y haberlo salvado, pero no lo hizo. Y así aquí está la conversación, versículo 23 de Juan 11. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta dijo, oh, yo sé que él resucitará en la resurrección en el último día. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto? Está bien, ahora mírala. Respuesta. Y compárala con lo que el eunuco acaba de decir en Hechos, capítulo 8. Y ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo, Dios que ha de venir al mundo. Ella menciona algo sobre su muerte, su resurrección. Ni una palabra, por supuesto, ni siquiera había sucedido aquí todavía. ¿Cómo podría hacerlo? Pero sin embargo, su profesión de fe era quién era Jesús. Está bien, entonces, regresemos a Lucas 18 solo por un segundo para mostrar por qué estas personas aquí en este momento no atribuyas la salvación a la muerte, sepultura y resurrección. Es porque verás, Dios aún no lo ha revelado. Y no podemos esperar que nadie crea en algo que Dios no ha dicho. La fe es tomar a Dios en su palabra. La fe no puede operar hasta que Dios lo hable. Siempre me gusta dar un par de ilustraciones. Noé comenzó a construir el arca aproximadamente 6 meses antes de que Dios se lo dijera. Noé asumió que iba a necesitar un arca y comenzó a trabajar en ella, ¿no? ¿Cuándo empezó a cortar la madera? Después de que Dios dijo, construye un arca, Moisés supuso, mientras guiaba a los hijos de Israel, que iban a tener que tener un sistema de leyes, los 10 mandamientos y el sacerdocio. Empezó Moisés a sentar las bases. No. ¿Qué estaba esperando? Para que Dios le diera las instrucciones. Y así ha sido a lo largo de la historia humana, que Dios tiene que hablar algo antes de que esa generación, o lo que sea, pueda creerlo. Está bien, Lucas 18. Verso 31, de nuevo, estamos en el ministerio terrenal de Cristo y es poco antes de la crucifixión. Están de camino desde Galilea, en el norte de Israel, hacia Jerusalén, y tomó a los 12 y les dijo, mirad, subimos a Jerusalén, y todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplirán, porque será entregado a los gentiles, será burlado, maltratado y escupido, lo azotarán y lo matarán y al tercer día resucitará. ¿Claro? No se puede hacer más claro que eso. Pero ahora mira el siguiente verso. Y ellos los 12 no entendieron nada de estas cosas. Nunca comprendieron una palabra de eso. ¿Por qué? ¿Porque no querían escuchar? No. Porque verás, Dios aún no había considerado oportuno revelarlo. Y mira el resto del verso. Y esta declaración que él moriría y resucitaría al tercer día estaba oculta para ellos, ni sabían las cosas que se decían. ¿Suficientemente claro? En otras palabras, un Dios soberano no revela una verdad hasta que está listo para hacerlo. Está bien, ahora volvamos y miremos otra confesión del ministerio terrenal de Cristo, esta vez de Pedro, en Mateo 16. Hemos hecho esto muchas veces en los últimos 4 años, pero tengo que hacerlo. Como dije, tengo que hacer algunas de estas cosas para el beneficio de los nuevos oyentes que probablemente están entrando y pensando, vaya, este tipo está muy desubicado.
Y así tengo que calificar lo que estoy diciendo a partir de las Escrituras. Mateo 6. Y de nuevo Jesús y los 12 están en el norte de Galilea, en Cesarea de Filipo, en las fuentes del río Jordán. Y así les preguntó a sus discípulos en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que soy, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, ahora hay 3 relatos de esto en el Evangelio, así que no es solo una pequeña peculiaridad de Mateo, no, esto se repite en Lucas y Marcos y hasta cierto punto incluso en Juan. Y ellos dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Y les dice, ¿pero quién decís vosotros que soy yo? Y Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente que murió por mí, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. No, dice eso. Entonces, ¿cuál es la confesión aquí? Tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Y esto se repite a lo largo de todo, desde el ministerio terrenal de Cristo, hasta ahora, hasta el capítulo 8 de los Hechos, e incluso lo vamos a ver en el capítulo 9, porque Dios no ha revelado el tremendo plan de salvación basado en la gracia, que Cristo murió por los pecados del mundo, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Hasta ahora debían creer quién era Él. Y ese es el Evangelio del Reino. Está bien, volvamos al capítulo 8 de los Hechos. Podemos terminar este relato y estaremos listos para la conversión de Saulo en nuestra próxima media hora. Y así, versículo 38 del capítulo 8 de los Hechos. Él mandó que el carro se detuviera y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. No, hay discusión ahí, no hay lugar para más en la discusión. Lo bautizó igual que Juan el Bautista bautizaba a sus conversos. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Felipe, que el eunuco ya no lo vio más. Y él, el eunuco, siguió su camino, regocijándose como era de esperar. Vaya, él regresaba de Jerusalén, empapado en religión y aún envuelto en su pecado. Pero después de creer que Cristo era de hecho el Mesías, el Rey, y todo lo relacionado con esa primera venida, experimentó la salvación, por supuesto que sí. Y así, él también pudo seguir su camino, regocijándose, así como vimos que lo hicieron en Samaria. Y luego el versículo 40 creo que nos da una pequeña pista de lo que va a suceder cuando los 144,000 comiencen su ministerio durante la tribulación. No van a tener que comprar boletos de avión, y no creo que tengan que depender del transporte terrestre, y aún así sabemos que van a entrar en ello. Cada lengua y tribu alrededor del mundo en menos de 7 años. ¿Cómo lo van a hacer? Creo que por los mismos gloriosos medios de transporte que Felipe experimentó aquí mismo, y de nuevo, debería haber tenido mi mapa en la pizarra, pero lo mostraremos en la próxima media hora, antes de entrar en el capítulo 9. Pero Felipe fue encontrado en Soto. Ahora, como expliqué, mira hacia abajo, en la curva suroeste del mar Mediterráneo, y luego, aproximadamente, o a medio camino, o 2/3 entre Gaza y Jerusalén, estaba la ciudad de Azoto, que hoy llamamos Ashdod, y de repente, no por el beneficio de caminar o montar en camello o de ninguna otra manera, de repente Felipe es transportado de un lugar a otro, y creo que así es como los 144,000 van a cubrir el mundo en menos de 7 años durante la tribulación. Gracias por ver A través de la Biblia, con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma. 74552.
A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.